Hola y bienvenidos a través de la Biblia con Les Feldick. Como ganadero y agricultor de Oklahoma, Les Feldick ha estado enseñando clases bíblicas al estilo casero durante más de 20 años en Iowa, Oklahoma y Texas. El estilo único de enseñanza bíblica de Les Feldick ha hecho que los libros de la Biblia cobren vida. Cuando les está enseñando, es tan interesante que la gente dice que el tiempo parece volar. Y ahora, aquí está Les Feldick. Está bien, me alegra ver a todos de vuelta. Y de nuevo, pueden ir abriendo en Efesios capítulo 3. Continuaremos justo donde lo dejamos. Pero damos la bienvenida a cualquier nuevo oyente que no nos conozca. Sabes, de vez en cuando alguien escribe y dice, ¿quién en el mundo eres tú? De todos modos, bueno, mi respuesta habitual es que soy un nadie. Pero de todos modos, ¿eso es lo que el Señor ha considerado apropiado usar? No, estamos conectados con nadie. Dependemos estrictamente de los dones del pueblo de Dios, y todos me conocen lo suficientemente bien. Nunca me gusta hablar de dinero, así que eso es un hecho. Pero de todos modos, somos solo un estudio bíblico informal y usamos el mismo formato que enseñamos en todas nuestras clases, noche tras noche, aquí en Oklahoma, y el Señor considerado apropiado bendecirlo. Las cartas y las llamadas telefónicas son tan gratificantes y nada nos emociona más que cuando tenemos alguien llama y dice, bueno, simplemente me abriste los ojos. Bueno, yo no lo hice, el Señor lo hizo y saben lo suficiente como para decir, bueno, no, pero el Señor te usó. Bueno, está bien, el Señor tiene que usar instrumentos humanos, pero Él es quien tiene que abrir el corazón. Él es quien tiene que revelar la verdad de las Escrituras y esto es todo lo que nos gusta hacer. Simplemente ayuda a las personas a ver lo que realmente dice la Biblia. Y si no es nada más enseñar a las personas cómo leer, porque esto es lo que hemos encontrado a lo largo de los años, que la mayoría de las personas leen su Biblia sin realmente leerla. De todos modos, todos nuestros programas anteriores están disponibles, desde Génesis hasta donde estamos ahora en Efesios, y supongo que tenemos 35, 36 de estos, que son 12 programas, todos juntos en un video de 6 horas, un audio de 6 horas, y luego las mismas 6 horas están transcritas en formato impreso. Si estás interesado en algo de eso, llámanos o escríbenos y te enviaremos la información. Está bien, suficiente de eso. Ahora volvamos directamente a donde estábamos en Efesios capítulo 3. Como dije en mi primera media hora esta tarde, recuerda que Efesios es un salto doctrinal en cuanto a profundidad y contenido, incluso de Romanos y Gálatas y las cartas a los Corintios. Ahora entramos en esa área que simplemente al cristiano despreocupado no le interesará, pero para aquellos que realmente aman la palabra y aman al Señor y aman estudiar, por supuesto, Efesios es un pequeño libro tremendo con solo 6 capítulos. Pero la idea principal es que entendamos quiénes somos en Cristo. Y ya sea que seamos ricos o pobres, ya sea que seamos del oeste o del este o negros o blancos, ese no es el punto. Judío o gentil, todos somos uno cuando nos convertimos en miembros del cuerpo de Cristo, lo cual veremos más adelante, incluso en el capítulo 3. Pero está bien, solo hemos llegado al versículo 3, donde Pablo nuevamente se atribuye el mérito de haber la revelación del misterio o el secreto que ha estado en la mente de Dios desde que comenzó el mundo, que puedes encontrar en el versículo 9. De hecho, leamos el versículo 9 para que veas por qué estoy dedicando tanto tiempo a esto aquí en los primeros 2 o 3 versículos. En el versículo 9 dice que es su prerrogativa hacer que todos los hombres vean. ¿Cuál es la comunión del misterio o los secretos que desde el principio del mundo han estado ocultos? ¿Dónde? En Dios. Mira, eso nos lleva de vuelta a nuestro primer programa de esta tarde. El mismo nombre de Dios que habla de Él como eterno de eternidad a eternidad. Él era el guía, el Dios que esconde cosas, pero también es el Dios que es soberano sobre el tiempo. Y así todo este concepto de ese solo nombre de deidad, el Olam, es lo que hace que las enseñanzas de Pablo sobre el misterio sean tan bíblicas,
Siempre, cuando uso la palabra bíblico, siempre tengo que pensar en un querido pastor en Minnesota que está retirado y es de una denominación muy diferente a la mía. Pero él mismo me dijo una vez que muchos de sus compañeros de denominación allá arriba lo llaman y dicen, bueno, hermano, ¿qué hay de esto, Les Feldick? Y él dice, no importa, él es bíblico. Siempre tengo que pensar en eso. Cuando uso el término que tratamos de ser bíblicos, no es solo mi idea o la idea de alguna denominación, sino qué dice realmente la palabra de Dios. Y así estas cosas han estado ocultas en la mente de Dios desde el mismo inicio de la historia humana, pero ahora se han revelado particularmente a través de este apóstol. Ahora, siempre recuerda que cuando hablamos del apóstol Pablo como el que tuvo las revelaciones, hubo otros hombres que por supuesto siguieron sus pasos. Sabemos que Bernabé comenzó su ministerio y luego vino Silas y después tienes a Apolos que entra en la historia y por supuesto a Timoteo y Tito y probablemente hubo otros, pero todos ellos estaban siguiendo los pasos de Pablo y proclamando el evangelio de Pablo. Y Pablo lo deja tan claro en su segunda carta a Timoteo que ahora está listo para ser ofrecido y Pablo va a ser retirado de la escena, pero él está encargando al joven Timoteo que continúe con estos misterios, podrías decir, que han sido revelados a este individuo único. Muy bien, así que ahora volvamos al versículo 3 donde dice, ¿cómo es que por revelación? Y esas fueron nuestras palabras de cierre en el último programa. ¿Cómo es eso al revelar estos misterios, estas cosas que han estado mantenidas en secreto? Él dice, como escribí antes, volviendo nuevamente a los capítulos 1 y 2, de manera que cuando leas puedas entender mi conocimiento en el misterio o el secreto. Cristo, ahora de qué en el mundo puede estar hablando a menos que sea algo que nunca antes se había revelado. Y esta es la idea entonces de la revelación de los misterios. Muy bien, volvamos para que podamos poner algunos otros versículos de la Escritura. Con esto regresa a Romanos. El libro fundamental de las cartas de Pablo en lo que respecta a la doctrina. Y sin embargo, Romanos no transmite algunas de estas cosas más profundas que ya estamos viendo en Efesios, pero él hace una referencia a todo esto en sus palabras de cierre en Romanos 16. Y bajando al versículo 25, Romanos 16, versículo 25, un versículo al que me referiré una y otra vez, porque dice tanto que la mayoría de la cristiandad no escucha nada al respecto. ¿Y por qué lo evitan? Nunca lo sabré. Pero me encantaría que la gente simplemente me llamara si escucha un sermón sobre Romanos 16, 25. Me gustaría saber sobre eso. Y para aquellos de ustedes que son pastores y me están escuchando, Dios mío, predica un sermón de vez en cuando sobre Romanos 16, versículo 25, porque esto es lo que la gente tiene que escuchar. ¿Está bien? Ahora, Él que tiene poder para establecerte según mi evangelio y la predicación de Jesucristo según la revelación. ¿Ves esa palabra apareciendo todo el tiempo? Y la predicación, Jesucristo según la revelación del misterio. ¿Ves? Tenemos que estar proclamando un mensaje que había estado guardado en secreto, pero ahora aquí está, en el centro de atención, la revelación del misterio que fue guardado. ¿Qué secreto? Desde el ministerio terrenal de Cristo, desde Pentecostés, no, desde que comenzó la era. Ahora sabes, he tenido personas que ridículamente intentan decirme que Adán fue salvado por creer en el Evangelio. Ridículo. ¿Es? Ridículo. El Evangelio no había sido revelado. Adán hizo lo que Dios le instruyó a hacer. Abel hizo lo que Dios le instruyó a hacer. Pero ciertamente no sabían nada de la muerte, sepultura y resurrección y una crucifixión que no podían tener.
Número 1, la crucifixión no fue inventada hasta que los romanos la idearon, soberanamente, por supuesto. Y en segundo lugar, si entiendes los escritos de Pablo, estaba guardada en secreto. Nadie tenía un concepto del Evangelio como lo conocemos ahora. De hecho, digamos, hemos terminado este versículo. La revelación del misterio, mantenido en secreto desde el inicio del mundo, es un buen momento para retroceder hasta las pequeñas epístolas de Pedro. Primero Pedro, y por supuesto esto está escrito al final del ministerio de Pedro, así como de Timoteo está escrito al final del ministerio de Pablo, y creo que ambos fueron martirizados dentro de un año más o menos el uno del otro. Y así estamos alrededor del 65-66 de Cristo. Y Pedro escribe, comenzando en el versículo 10 de 1 Pedro, capítulo 1, de la cual salvación, como ahora sabemos en la era de la gracia, y estoy seguro de que se está refiriendo al Evangelio de Pablo, al menos en parte. ¿De cuál salvación? Los profetas, es decir, los escritores del Antiguo Testamento, han indagado y buscado diligentemente y profetizaron sobre la gracia que debería venir. Pero ahora mira el versículo 11. Búsqueda, ¿qué significa eso? Estaban buscando y buscando y buscando, pero por algo que no podían encontrar, y nunca lo encontraron. ¿Buscando qué o qué tipo de tiempo? El Espíritu de Cristo que estaba en ellos significó cuando testificó. De antemano los sufrimientos de Cristo y la gloria que debería seguir. Ahora, cuando enseño mis clases aquí en Oklahoma y tenemos tiempo para preguntas y discusión, por supuesto estas cosas surgen y podemos cubrirlas en detalle. Ahora, a lo largo de todo el Antiguo Testamento, de hecho normalmente lo he puesto de esta manera en la pizarra. Creo que puedo dejar esto ahí arriba. A lo largo de todo el Antiguo Testamento tienes dos líneas de pensamiento paralelas, como dos rieles de tren, todo el camino hasta arriba, especialmente desde Génesis 12. Y uno es la venida de un Salvador sufriente, y el otro es el de un rey que gobierna, rey. Y a lo largo del Antiguo Testamento hay versículos que aluden a eso o a esto. Y recuerdo haber leído hace muchos años donde algunos de los antiguos rabinos estaban muy preocupados por la situación en torno a Raquel y el nacimiento de Benjamín. Y aquellos de ustedes que conocen su Antiguo Testamento recuerdan que mientras Raquel estaba muriendo, ella dijo, su nombre es Ben-Oni, que significa el hijo de mi sufrimiento. Pero Jacob dice, no, su nombre va a ser Benjamín, que significa el hijo de mi fuerza. Bueno, los rabinos podían deducir que este era el nombre de un Salvador que sufre, que sería Ben-Oni, pero Jacob viene y dice, no, va a ser el nombre del hijo de mi fuerza, o presentando a un rey gobernante. Y así los rabinos durante siglos estuvieron preocupados por esto. Bueno, ¿cómo puede ser esto? A menos que tuvieran dos Mesías, eso era incluso avanzado. Quizás hay dos Mesías en lugar de uno. Y así, cuando llegó el Mesías, tenía que ser primero el Salvador que sufre. Todos ustedes lo saben. No podía ser el rey hasta que hubiera redimido a Israel. Y así, para la mayoría de los judíos hoy en día, benditos sean sus corazones, todavía no pueden reconciliar el hecho de que él ya ha cumplido esta parte, el Ben-Onai. Pero ahora estamos esperando el pronto regreso de su segunda venida para ser el rey gobernante, y es la misma persona, pero cumpliendo ambos roles con 2000 años de diferencia. Y esto es exactamente de lo que está hablando Pedro. Ahora léelo de nuevo, ¿ves? Buscando, versículo 11, qué o qué tipo de tiempo el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, es decir, cuando escribieron por inspiración que estaba en ellos, los santificó. Y cuando testificó de antemano los sufrimientos de Cristo, el Benjamín. ¿Y el qué? La historia que seguiría, que era su gobierno y reinado como rey. ¿Ves eso?
¿Pero alguna vez lo entendieron? No. ¿Fue su culpa? No. No se suponía que lo hicieran porque todo eso se mantuvo en secreto. La mente de Dios está bien ahora, después de leer Romanos 16, 25, donde Pablo dice que es la predicación de Jesucristo según la revelación de los misterios. Ahora pasemos a 1 Corintios, capítulo 4. Y hace mucho, mucho tiempo hicimos esto, pero siempre me siento un poco culpable cuando hago esto. Para las personas que han comprado las cintas y quizás no les gusta escucharlo dos veces. Audiencia de televisión, por supuesto, no me disculpo porque la mayoría de ellos escriben todo el tiempo, siguen repitiendo, siguen repitiendo. Bueno, ahora aquí en 1 Corintios capítulo 4, comenzando en el versículo 1, Pablo escribe a los gentiles de Corinto, así que está escribiendo más o menos para nosotros, que un hombre nos considere como ministros de Cristo y administradores. Los qué misterios, Dios. Ahora, les dije en un programa hace 1 o 2 episodios que una parte de la administración de la gracia de Dios o una parte de una dispensación de Dios era que tenía que haber un administrador. Ahora, eso sigue, ¿no? Abraham habló de ello hace mucho tiempo cuando se le prometió el hijo y dijo, Señor, todo lo que tengo es este Eliezer de Damasco, quien es el que, él es el administrador de mi propiedad. Él era el administrador. Análisis perfecto o analogía, más bien. ¿Está bien? Ahora volvamos a lo que usamos anteriormente. Aquí tenemos una corporación y tenemos a un caballero en la parte superior. Él es el director ejecutivo. Él ha obtenido su educación. Probablemente tiene un título en administración de empresas. Él va y obtiene un MBA de Harvard y se abre camino a través de las filas. Y de repente él es el director ejecutivo de esta gran corporación. Ahora ha trabajado duro para llegar a esa posición. Le están pagando bien por eso. ¿Qué espera de él? Ser un buen administrador. Ese es su trabajo. Está bien, y eso es exactamente lo que Pablo le está diciendo a cada uno de nosotros. Que tan pronto como tengas un buen entendimiento de estos misterios, estas revelaciones que se le han dado al apóstol Pablo, ¿qué debemos hacer con ello? Pásalos, adminístralo, dispénsalo, ¿ves? Pero, el cristianismo es tan lento para reaccionar, y sigo pensando todo el tiempo en algunos de los grandes maestros de la Biblia de generaciones pasadas que vieron la apostasía que se avecinaba y casi estaban suplicando, ya que el cristiano promedio se capacitara en la palabra de Dios para que cuando llegara la apostasía pudiéramos seguir de persona a persona, transmitiendo estas cosas. Y así, esto es lo que el apóstol está diciendo, que debemos ser administradores de estos secretos, que ahora han sido revelados. Está bien, entonces el versículo 2, ¿cubrieron esto cuando estábamos en la carta a los Corintios? Además, se requiere en los administradores o gerentes o directores ejecutivos. Si quieres llamarlos así, ¿qué somos? Fieles. No debemos ser descuidados, no debemos ser descuidados. Debemos estar constantemente transmitiendo la palabra y mostrando a la gente que dice, no lo que tú piensas que dice, no lo que yo digo o lo que dice algún predicador. Muéstrales que, dice la palabra, está bien, debemos ser administradores, fieles de los misterios. Bueno, vamos a pasar a otro de mis favoritos y ese, por supuesto, es 1 Corintios 15, versículo 51. 1 Corintios 15, 51. Y nos estamos acercando cada vez más. Creo que está más cerca de lo que a la mayoría de la gente le gusta pensar. 1 Corintios 15, 51. La palabra simplemente salta de la página, creo. He aquí, muestra un qué? Misterio. Mira, secreto. Ahora, ¿qué significa eso? Él nos va a decir ahora en los próximos versículos algo que nunca
¿Se ha insinuado en ningún otro lugar de la Biblia? El Antiguo Testamento no sabía nada de eso. Jesús nunca se refirió a ello. Ahora él sabía sobre eso, pero nunca se refirió a ello. Él también lo mantuvo en secreto. Y el misterio es que no, todos dormiremos o moriremos físicamente, pero todos van a ser que transformados. No podemos ir a la gloria en este viejo cuerpo de carne, así que vamos a tener que ser transformados. Está bien, sigue leyendo. Verso 52. En un momento, ahora esa palabra momento en griego es una división, finamente, dividida. Partícula de tiempo. Menos de un segundo, menos de un milisegundo. Instantáneamente, en un abrir y cerrar de ojos. Por último, Trump, porque la trompeta sonará y los muertos serán resucitados. Es decir, los muertos creyentes, no los incrédulos, sino los muertos creyentes serán resucitados, incorruptibles. Mira, por eso sé que se refiere a los creyentes y no a los incrédulos. Serán resucitados, incorruptibles, con un cuerpo como el cuerpo resucitado de Cristo. Y nosotros estamos vivos, no podemos ir a la gloria en este cuerpo. Entonces, en ese instante, ¿qué nos sucede? Seremos transformados. Eso es lo que dice la Escritura. Esta no es mi idea. Es lo que dice el libro y seremos transformados de acuerdo. Y seremos hechos incorruptibles. Porque verás, este cuerpo corruptible no puede ir a la gloria y por eso tiene que ser cambiado. Y será en ese instante. Bueno, eso es parte de lo que Pablo llama el misterio. Y luego, pienso de nuevo, volvamos aquí todavía en 1 Corintios 15. Volvamos a esos primeros 4 versículos del capítulo 15. Capítulo 15, los primeros 4 versículos. Los usamos una y otra vez porque son tan fundamentales para estar listos para el misterio de lo que acabamos de leer. Y ese es el Evangelio de la gracia de Dios. Aquí está. Este es el Evangelio de la gracia de Dios. Además, hermanos, les declaro el Evangelio que les prediqué y que también han recibido y en el cual permanecen, por o cual. Ahora ya sabes, aquí tienes que ser estricto con el lenguaje. ¿Cuál es el por el cual? El Evangelio, ¿ves? Por el cual también sois salvos. Eso es tan claro como se puede expresar. Si retienes en tu memoria lo que les prediqué, para que no crean en vano, y ahora aquí está el Evangelio, donde Pablo dice, os he entregado ante todo. ¿Cómo pudo decir eso ese hombre egotista? Mira, eso es lo que dice la gente. Ahora, ahí está su egotismo saliendo a la luz. Él es el indicado. Él lo fue. Enfrentémoslo. Él fue el primero en revelar el Evangelio de la gracia. Y así el Espíritu Santo es absolutamente cierto al hacer que Él escriba que os lo entregué. Ante todo, ¿por qué? Porque Él fue el primero a quien se le reveló. Y eso es difícil de aceptar para la gente. Dicen, bueno, ¿qué predicó Jesús? Él predicó el Evangelio del Reino, un mensaje completamente diferente. Y Jesús predicó eso, que aún estaba bajo la ley. Vaya, ¿me has oído decir eso durante todos estos años? Cada palabra que Jesús enseñó y predicó en su ministerio terrenal fue para la nación de Israel bajo la ley. Nunca, una sola vez Jesús le dijo a alguien, bueno, ahora no tienes que ir al templo, no tienes que hacer sacrificios, no tienes que cumplir la ley, estás bajo la gracia. No, Jesús nunca hizo eso. Y ahí es donde Pablo se metió en problemas, porque eso fue lo primero que les dijo a la gente. No estás bajo la ley, no estás bajo ningún compromiso con el templo, no tienes que hacer esto ni hacer aquello, estás bajo la gracia. ¿Por qué? Porque aquí él recibió todos estos misterios. Que esta gente aquí nunca tuvo ni la más mínima idea. Y así, de esto es de lo que él está hablando constantemente, los misterios y el Evangelio de la gracia de Dios. Está bien. Continuando en el capítulo 15, versículo 3, que les entregué ante todo lo que también recibí. Y aquí está lo que recibió. Esta fue la revelación, cómo Cristo murió. Nuestros pecados, según las Escrituras, por supuesto.
y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escrituras. Ahora, ese es el Evangelio, ¿ves? Y cuando creemos eso, entonces Dios hace todo lo demás. Dios ya nos ha perdonado y por lo tanto lo apropia en nuestro nombre. Él lo imputa, supongo que es una mejor palabra. Él nos santifica, Él nos glorifica, Él hace todas esas cosas buenas. Las cosas cuando creemos en este Evangelio. ¿Ves? Y todo era parte del misterio, algo que nunca se había revelado antes. Y le ruego a la gente constantemente, solo regresen. No me importa cuán lejos quieras retroceder. ¿Vas a encontrar algo como esto para la salvación? No, ahorraré el tiempo. ¿No lo encontrarás? No está allá, atrás. Pero esto es ahora lo que él llama el Evangelio de la gracia de Dios. O como dice en otro lugar, predicamos a Cristo crucificado y siempre está enfatizando el poder de la resurrección y así sucesivamente. Bueno, de todos modos, supongo que eso es suficiente por ahora y no quiero insistir en el punto, pero si pudiéramos hacer que la gente entendiera eso, estos misterios eran secretos. Dios nunca reveló hasta que se los reveló a este vaso elegido para llevarlo al mundo gentil. Está bien, ahora volvamos a Efesios 3 y tal vez obtengamos parte de otro versículo en un momento o dos que queda. Verso 5, que en otras épocas o generaciones, algunos comentarios probablemente incluso incluirían la palabra dispensación de nuevo, lo cual está bien. Pero la verdadera traducción de la palabra aion es generaciones, que en otras generaciones, ¿no?, fue dada a conocer a los hijos de los hombres. Mira, ellos no sabían esto. ¿No se suponía que lo supieran? Y ahora fue revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Bueno, ya he hecho alusión a ellos. ¿Quiénes eran ellos? En los pasos de Pablo vinieron Bernabé y Silas. Aquí viene Apolos y luego Tito y Timoteo. Y luego hubo otros grandes hombres que siguieron incluso después de eso. Pero todo comenzó con este hombre y su compromiso, llevar el Evangelio al mundo gentil. Y sabes, recibí una carta tan refrescante el otro día. Esta persona repasó todo el sufrimiento por el que había pasado y fue horrible. Quiero decir, casi más de lo que una persona debería tener, pero creo que era un hombre el que estaba escribiendo. Pero él dice, ya sabes, él dice, hasta que empecé a escucharte enseñar a Pablo, dijo, me sentía tan amargado y yo culpaba a Dios por todos mis problemas y todo mi sufrimiento. Pero dijo, ahora cada vez que viene el dolor, él dice, solo digo, gracias Señor, porque si Pablo pudo hacerlo, yo también puedo hacerlo. Y si él estaba completamente entregado a servirte, entonces yo también puedo estarlo. Y esto es todo lo que estoy tratando de que la gente vea, es que esto es lo que Pablo trató de transmitir, que su sufrimiento era por el bien del Evangelio, era para animarnos, porque de lo contrario podríamos decir, bueno, todo lo que tengo que hacer es ser un verdadero siervo como lo fue Pablo, y entonces todo irá bien. No, no funciona así. Y así, no importa cuán leal fuera a su Señor, aún así, sufrió y sufrió y sufrió un poco más hasta que finalmente murió la muerte de un mártir, ¿ves? Y así, esta es una lección para nosotros, que por eso dice, sed seguidores de mí mientras sigo a Cristo. Y así, siempre usa estos puntos como un aliento para nosotros, que si Pablo pudo sufrir, él era tan humano como tú y yo. Gracias por ver a través de la Biblia con Les Feldick, un estudio bíblico semanal. Si deseas más información sobre los ministerios Les Feldick, un estudio bíblico en tu área, o sobre este programa, escribe a Les Feldick Ministries, Ruta Caja 760, Quinta, Oklahoma, 74552. Esa es la Ruta 1, Caja 760, Quinta, Oklahoma, 74552.
A través de la Biblia con Les Feldick es apoyado por los espectadores y tu donación es apreciada. Gracias y asegúrate de sintonizar la próxima vez por A través de la Biblia con Les Feldick.